No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo. Con el gusto de tener como cada viernes a don Juan Carvajal. Y hoy realmente repetimos nuestro panel de lujo, don Juan. Sí, son temas muchas veces, gracias a la gente que nos pidió repetir este panel de expertos en lo que es economía, en psicología, Juan. Y de veras, Juan, gracias. Y aquí tenemos nuevamente, don Juanito. Muy buenos días, doctor Gerardo. Agradecemos a nuestros panelistas, a la doctora Fátima Flores, a Manuel Martín, a Fernando Pacheco, haber accedido a esta segunda invitación para seguir analizando las situaciones psicosociales, económicas y políticas que estamos viviendo en este momento en Yucatán y que de una u otra forma impactan negativa y en algunas ocasiones positivamente en la vida de la comunidad yucateca. Doctora Fátima, doctor Manuel, doctor Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias. Y sin mayor preámbulo, yo quisiera pues preguntarle a la doctora Fátima Flores sobre esta situación psicosocial que se está desafortunadamente agravando en la comunidad, en las diversas comunidades de Yucatán, como son la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres e inclusive una denuncia que me hizo llegar la profesora Adelaida Salas del Observatorio de Feminicidios y Violencia de Género, de que está creciendo la manifestación de violaciones a niños y niñas en Yucatán. La pregunta en concreto, doctora, sería, ¿cómo ocurren, cómo es que se da este fenómeno que ya es un problema social y cómo en cierta medida desde la comunidad y desde el punto de vista, bueno, desde la acción de las autoridades, se podrían evitar estas manifestaciones de anomia social? Bueno, es muy difícil el problema. Es efectivamente una situación, como dije hace 8 días, el asunto de la violencia de género no es nueva, no se debe a la pandemia y lamentablemente es una situación que particularmente en nuestro país se ha dado, sobre todo en los últimos años, han aumentado las cifras. Rápidamente podría decir que efectivamente la salud emocional dependerá de los recursos que uno tenga, pero en realidad no podemos pedirle a la gente que guarde calma cuando conviven en un espacio pequeño o cuando hay más de 5 personas que no tienen las condiciones de subsistencia adecuadas para soportar una pandemia. Pero lo más grave aún es que frente a situaciones de alta tensión que generan estrés como esta pandemia, las situaciones se exacerban, situaciones que son también una parte de lo que el ser humano tenemos, que son esas latencias cercanas o a la vida o a la muerte, ¿no? Y ¿qué tendría que estar haciendo, perdón doctora, qué tendría que estar haciendo en este momento las autoridades estatales, municipales y las instituciones encargadas como la Secretaría de la Mujer? Yo creo que la Secretaría de la Mujer está haciendo lo que tiene que hacer, que es canalizar, dar los apoyos, los recursos, pero el punto es que tenemos que trabajar unidos. El Estado, el gobierno y todas las autoridades tendríamos que estar lanzando una serie de programas específicos en términos de prevención, en términos de apoyo, de escucha
para que la gente pueda tener información. No podemos pedirle a la gente, y reitero esto, que responda de una u otra manera cuando no se le han dado los recursos durante el transcurso de su vida, cuando son generaciones y generaciones en el abandono y que de repente una pandemia como esta realmente nos descoloca de nuestra vida cotidiana y nos sitúa en un punto de alta fragilidad, de vulnerabilidad, lo que decía, y además se convive en un ambiente de precariedad que está llevando a una situación de alta tensión. Creo que lo que tendrían que hacer es preparar toda una serie de logística y de programas de prevención y de apoyo, de atención, de escucha y de orientación hacia nuestra gente. No podemos pensar en el decir quédate en casa es suficiente, porque el quédate en casa tiene muchas implicaciones. Doctora, acá es un tema interesante en el cual decías, ¿qué está haciendo la Secretaría de la Mujer? Hasta ahorita yo no he escuchado que la Secretaría de la Mujer se haya o esté haciendo algún programa. Los únicos temas que están en Twitter, en Facebook y los anuncios, nada más es quédate en casa, salud, quédate en casa, salud, viene la ley seca, pero aquí realmente como Secretaría de Mujer, yo hasta hoy no he escuchado un solo mensaje o un plan de apoyo para todas las mujeres que estén en su casa. No sé, tal vez esté equivocado, pues ahorita yo no he escuchado nada y es por eso mi preocupación de qué pasa con la Secretaría de Mujer. ¿Realmente existe la Secretaría de Mujer o están en su casa guardadas para que no les toque nada? Esa es mi principal preocupación porque deberían de asomar o alguien. ¿Dónde están las organizaciones de las mujeres? Yo no veo a ninguna organización de la mujer que se manifieste. Las veo todas calladitas y calladitas más bonitas. No, yo creo que es el momento que todas las organizaciones de las mujeres se aboquen, exijan qué se está haciendo a favor de las mujeres y no escucho a nadie, no escucho ninguna voz. Toca un tema álgido, ¿no? La manera de plantearlo además es muy provocador, pero está muy bien, vale la pena retomarlo, ¿no? Creo yo que en realidad los insumos que se tienen tampoco han sido suficientes. Creo que igualmente la Secretaría de la Mujer tendrá que generar también nuevas formas de acercamiento. Efectivamente, sí hay una posibilidad de trabajo directamente. Los refugios, como decía hace 8 días, tienen un 60% de solicitudes y de demanda. No se puede dar abasto y yo creo que esto no es solamente una cuestión de la Secretaría de la Mujer, es una cuestión en donde el Estado, el gobierno tendrá que enfrentar una política, pero esta es una política en consecuencia de una situación en la que vivimos cotidianamente. Creo que también insisto en que no solamente la Secretaría de la Mujer, sino el gobierno, la parte de educación, la parte de salud, tienen que trabajar en políticas de prevención. Y esto es lo que les falta. Desde mi punto de vista, este es el tema. La prevención, la educación y la formalización de un compromiso absolutamente serio por parte del Estado de acompañamiento social hacia las mujeres. Correcto. Manuel, en este aspecto económico, se ha dicho por parte de especialistas que la situación de esta crisis sanitaria que estamos viviendo se da justo en un momento en que el modelo neoliberal a nivel mundial estaba dando visos de debilitamiento. Bueno, con esta situación de crisis mundial en el aspecto de la salud, donde se ha tenido que restringir las actividades económicas, la producción sobre todo, en los 3 sectores productivos, pues nos está llevando aquí en Yucatán a vislumbrar una crisis económica muy fuerte. La pregunta en concreto que pues quisiéramos que nos ayudaras a comprender, ¿qué es lo que se ha hecho mal por gobiernos actual y anteriores
a debilitar esos procesos en la cadena de producción y solamente llevarnos a vivir de la parte de los servicios y abandonar el sector primario. ¿Y cuáles serían las alternativas? ¿No? Bueno, yo quisiera responder retomando lo que decía Fátima, el problema que hay de la violencia hacia la mujer. Finalmente, siempre se ha dicho que uno de los derechos fundamentales no es solo el derecho a la vida, sino el derecho a una vida saludable, a un ambiente apropiado, etcétera. Creo que el problema que tenemos es doble. Primero es que se invirtió la relación entre medios y fines. Antes, la ética y la política definían fines y la economía proporcionaba los medios. Con la globalización se invirtió. La economía determina los fines y la política y la ética sirven como medios para justificar eso. Y por eso toda la política económica se orienta a crear empleos, inversión. Lo importante es esto. Creo que con el problema que estamos viviendo ahora con el coronavirus y la violencia familiar, etcétera, nos muestra que es al revés. Está equivocado todo el enfoque de la globalización. Lo importante es el ser humano. Lo importante no es el empleo es un medio para proveer de recursos. Lo importante es que la gente tenga una vida saludable en el sentido amplio del término, ¿sí? En todos los sentidos, acceso a educación, a salud, etc. Y esto creo que es lo que está haciendo agua en el neoliberalismo. Es un esquema centrado en el mercado. Que el mercado resuelva todo. Salud, que sea el mercado. Educación, que sea el mercado. ¿Sí? Todo quiere que sea el mercado. Pero el mercado funciona con una lógica económica que se adecua bien a ciertos bienes básicos del ser humano, alimentos, vivienda, etc. Pero hay otros como es educación, salud, arte, investigación científica, etc., donde el mercado mete ruido, lo hace mal. Y aquí es donde yo creo que empata lo que decía Fátima con esto. Ese es el primer problema. ¿Qué es lo que pasó en Yucatán? Que nosotros nos adaptamos a ese proceso. Seguimos la inercia histórica. Seguimos modas. Primero, seguimos la inercia histórica de depender del presupuesto público federal, que venía para el Enequén, liquidamos el Enequén, y ahora se usaba para fomentar la industria de la construcción, para apoyar empresarios, etc. Oye, Manuel, en el tema fíjate que incluso en el mismo programa de los 1.500 millones que pidió el gobierno, te das cuenta que es para el autoempleo y para los micros y pymes donde se abocó más. Y solo dejaron, si no me acuerdo, 10 millones de pesos para el campo. Allá está el ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que de todo esto solo dejes 10 millones para el campo? Yo digo, eso fue completamente un absurdo para mí. Bueno, lo que pasa es que eso depende de cómo se enfoque el problema económico. Si lo enfocas desde la perspectiva del mercado, producir alimentos es opcional. Si es rentable, permítame, ese es el punto. O sea, producir alimentos es opcional porque si tú puedes traer turistas y con ese dinero importas alimentos de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, ¿cuál es el problema? Es el mercado. Sí, pero el error está allá y ahora con la crisis queda claro. Se rompen las cadenas de producción y las regiones que producen sus propios alimentos les va a ir mejor. Y los que no, van a tener problemas para abastecerse. Ahora no lo vemos porque los supers, aquí tenemos muchos y tienen acumulado allá inventario y 3, 4 meses va a estar bien. Cuando termine esto vamos a ver qué va a pasar para reactivar las cadenas productivas. Italia está buscando cómo manejar a sus migrantes para que vayan a recoger la cosecha. Francia tiene el mismo problema. Trump está cerrando la entrada de migrantes y al rato los agricultores norteamericanos van a gritar. Sí, es decir, hay un problema de producción de alimentos y de distribución de alimentos que se desarticuló ahora. Entonces, cuando nosotros dejamos que el mercado resuelva nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra educación, cuando surge un shock como este del coronavirus, se vuelve un desastre. Por eso es importante repensar cuáles son los objetivos
de la política económica. Y eso entra en seguridad alimentaria, pero también en salud de la población. Es increíble cómo el gobierno ha cerrado todo para concentrarse en el coronavirus y ver cómo proteger algo del desempleo. Cuando un elemento fundamental y que seguro afecta a miles de mujeres es la violencia familiar. Entonces, no puedes paralizar tu administración pública. Ya se decía muy claro, se han enfocado mucho a la salud y lo económico y se les ha olvidado el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que seguir funcionando porque se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos. Es lo que nos distingue a los animales. No hay diferencia entre mantenernos encerrados y darnos de comer que tener a nuestra mascota. Lo que nos hace seres humanos es justamente esta libertad, estos derechos. ¿Sí? Y eso es lo que está mal en la globalización. Se enfoca a lo económico, al empleo y se pierde de vista lo importante. A tu juicio, Manuel, ¿qué hacer en Yucatán para incentivar la producción? Sobre todo en el primer rubro, que es los alimentos y materias primas, para garantizar el abasto del mercado, los alimentos a la sociedad yucateca. Pues mira, allí tenemos dos líneas. Uno es tratar de reactivar la economía y buscar la oferta local, pero sin modificar la estructura de la demanda. Y si hacemos eso, estamos mal. Porque te das cuenta, hay una cadena de tiendas de conveniencia que ha crecido enormemente, pero si tú entras, el 90% de lo que vende no sirve para nada al ser humano en términos de salud, de nutrición. Es puro alimento chatarra. Entonces, si no cambias la estructura del consumo, la oferta va a seguir funcionando así. Entonces, aquí tampoco es suficiente que el gobierno diga, no, pues es que ya no voy a favorecer la producción de artículos de productos chatarra, ahora voy a fomentar la producción de alimentos saludables. Si no hay el cambio en el comportamiento del consumidor, tampoco va a hacer. Aquí yo le plantearía dos cosas. Uno, el escenario de reactivar la economía sin modificar las estructuras del consumo y que el consumidor no modifique su comportamiento. Dos, que el consumidor reconozca que el coronavirus no es un problema de infección, sino es un problema de salud, porque las personas que no tienen, las personas saludables, resisten mejor esto. Si el 70 o el 80% de la población resiste esto, entonces la mejor política a mediano y largo plazo es promover la salud en la población con una nutrición adecuada que implicaría una estructura productiva apropiada para esa salud. Y obviamente es salud y ejercicio, porque son los dos elementos que con eso dejamos de tener miedo a ese bichito, que no necesitamos una bomba atómica para matarlo, con simple jabón. Es increíble el terror que le tenemos a algo que con solo jabón lo podemos desintegrar. Nos han metido un miedo, terror, y tenemos que, aquí Fátima, espero que nos pueda dar su opinión, ahora o después, es necesario que reflexionemos, que recuperemos el sentido común. Es un bichito, no necesitamos una bomba atómica ni son extraterrestres, con simple jabón los destruimos. Que tenemos que tomar ciertas medidas de prudencia, responsabilidad, disciplina, etcétera. Yo creo que con eso y una buena nutrición y ejercicio, es decir, promoviendo una sociedad saludable, el coronavirus no pasa nada. Entonces, yo para resumir te diría, hay que definir los fines. Si vamos a reactivar la economía dentro de la estructura tradicional, esto va a repetirse cada rato. O repensamos cómo organizar una sociedad, una economía en función del ser humano saludable, con ejercicio. Y no en función del dinero, del capital. Y el coronavirus, pues nos va a hacer lo que el viento parece. Correcto. Fernando, acaba de tocar un punto importante, Manuel, sobre el confinamiento de las personas. Pero desafortunadamente, bueno, pues hoy entra en Yucatán, pues hasta cierto punto un decreto medio draconiano acerca de la restricción de la movilidad de las personas, en algunos municipios prácticamente un toque de queda y el confinamiento, o bueno,
en algunas entidades del país amenazan con el arresto, Bueno, no aquí sé cómo mismo, lo van a arrestar. Sí, bueno, aquí acá mismo. también. Y además, multas. La pregunta, Fernando, ¿esto no afecta al desarrollo, al proceso que estamos construyendo de una vida democrática y respeto a los derechos humanos en Yucatán? Es preocupante, desde mi punto de vista, que la sociedad normalice esas acciones del gobierno como parte de una acción para protegerlo. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, son muchos temas que se han desarrollado en el aspecto de la, digamos que del esquema, la facultad que tiene el Estado para ejercer lo que en términos beberianos es el dominio, ¿no? Del poder político e imponer el control social hacia los ciudadanos. Hay que verlo desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de un tema de salud pública, que sí es cierto que está afectando, que está generando muerte, producto precisamente de que es un descontrol social, que está generando que se cierren los empleos por el lado de la productividad y el desarrollo social. Pero también se ve la ausencia de un Estado que debe de ejercer sus funciones. Y cuando el gobierno federal no se atreve, o por razones también más que humanitarias, por razones de control económico, de control social, no se atreve a hacer un decreto en el cual establezca el toque de queda por un periodo determinado de tiempo, de horas, pues entonces las funciones corresponden a las autoridades subsecuentes. Y allá es donde hacen un sistema de control, de limitar la afluencia. Las medidas que se están tomando, como la ley seca, las medidas que se están tomando por parte del Estado local, como la circulación de solamente una persona, eso es lo que están previendo que no se dispare la curva de enfermedad y por ende, pues, los afectados por este coronavirus, ¿no? Yo siento que por allá está. Si tú ves en materia de derechos humanos, por supuesto, si a mí me detienen y me dicen, bueno, a ver, tú no puedes transitar. Ayer me decía un amigo que vive aquí en Mérida, pero tiene casa en Chelén, y que estuvo un tiempo allá, pues también cuidando su propiedad. Me dice, la policía estatal no me dejaba salir de Chelén para venir a Mérida. Pues no me dejaban, me tuve que regresar. Entonces, ¿dónde está el estado de sitio? ¿Dónde está? No hay ninguno. O sea, yo puedo transitar, estoy solo, puedo transitar libremente de un punto a otro. Si bien es cierto, existe una emergencia sanitaria que tiene medidas de control, no hay un toque de queda. Y eso, desde luego, desde el punto de vista legal, pues me están violando una atribución que yo tengo como ciudadano de salir, me están violando las garantías individuales, mis derechos humanos, de salir, que independientemente de que exista un control sanitario, pues eso también afecta. Son dos aspectos. Oye, Fernando, Fernando, disculpa, que hay un tema que interesante en este tema, una sola persona para un vehículo. Científicamente, o sea, ¿qué me afecta que yo vaya solo o que esté conviviendo con mi familia en un solo cuarto, con mi hijo, o no tengo dos habitaciones, estamos dos, tres? ¿En qué afecta que yo lo transporte a su trabajo? Eso es lo que yo no entiendo. O sea que científicamente, no sé. ¿Cuál es la lógica? Yo quiero saber que me digan, oye, Gerardo, no, es que por esto. Bueno, lo voy a entender. Pero como decía, oye, si yo estoy con mi esposa todos los días, ¿sí? Llegamos a la casa, nos cambiamos de ropa antes de entrar, los zapatos, nos bañamos y nos vamos y estamos en la casa. Y al día siguiente yo tengo que llevarla a su trabajo, a mi hijo a su trabajo y yo a mi trabajo. Entonces, no entiendo por qué tengo entonces que, no somos ricos. O
solo tenemos un surito 94. ¿Cómo le vamos a hacer? Esa es mi pregunta que ya hasta ahorita no me ha respondido Fernando. Claro, es que el tema no corresponde, la relación económica de producción no corresponde a las medidas de control sanitario. O sea, no están de la par. ¿Por qué? Porque si hubiese un control en el cual el medio de producción esté confinado totalmente, usted tenga un sueldo fijo, íntegro, su familia, etcétera, pues es muy fácil hacer un control de Estado y decir, ¿sabes qué? Ya nadie se mueve, todos aquí está, y vamos a bajar o mantener la curva epidemiológica, por ejemplo. Pero no se puede, porque las relaciones de producción, como decía Manuel, que son disímbolas. Cada quien tiene que hacer una actividad productiva relacionada con un fin esencial, que es el mantener la alimentación y es mantener la salud, ¿no? No están de la mano por eso. Ahora bien, si es cierto lo que se menciona, no hay una explicación lógica desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de afectación social, por qué debe darse esta medida. No está una sesión donde, o al menos no se ha visto una sesión de Consejo de Salud Pública donde digan, bueno, se sesionó y se tomó este acuerdo por obvias razones. No, solamente una voz cantante. Ahora bien, las personas que están siendo infectadas poco a poco, ¿no? Que también es un poco el control que quiere tener el municipio. O sea, si llega a afectar, por ejemplo, en los municipios más recónditos, con condiciones, lo que decíamos la sesión pasada, los lugares más paupérrimos, más vulnerables, ¿no? Pues sí, obviamente van a disparar la curva de mortalidad, va a ser mucho peor el desastre social que puede existir, sí, me queda claro. Los focos de infección, ¿cómo pueden explicarse? Hasta ahorita no hay una lógica de entendimiento que probablemente se pueda investigar muchísimo más adelante. ¿Cómo es el foco de infección relacionado? Si bien es cierto que te dicen quédate en casa, la persona que se quedó en casa y resulta infectado, entonces, ¿qué pasó? ¿No? O aquellas personas que están siendo infectadas, ¿quiénes son? Solamente los que tienen trato, son personas que están en los hospitales, que ya saben por una razón científica. Hay personas que han sido infectadas por el COVID-19 y no laboran en un hospital. Entonces, ¿por qué? Entonces, esas son las cuestiones, ¿no? A final de cuentas, híjole, está afectando las relaciones de producción. Ahora, si bien es cierto que afecta necesariamente a aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, pues la hipertensión no solamente puede venir por obesidad. Así es hereditaria. Si hablamos, por ejemplo, de un problema de una cardiopatía, híjole, se puede venir de nacimiento con una cardiopatía. O sea, eso no tiene que ver necesariamente con una buena alimentación. Si bien es cierto que influye muchísimo en el desarrollo de la alimentación y la salud pública, está inmerso en el desarrollo que cuando tú naces, y por eso se prueba la prueba del tamiz, ¿no? Se detecta cuáles son las enfermedades que puedes tener y cuáles son las que puedes, de alguna manera, controlar. Tú sabes que si tienes un antecedente genético de hipertensión ascendente en 3 generaciones, pues es obvio que te va a dar. Ahora, ¿cómo lo vas a poder controlar? Bueno, ahí viene un control. Pero aquella persona que tiene un problema de nacimiento, pues igual, eso es muy difícil. No, el estrés, ¿no, Fátima? La misma estrés, doctora. O sea, es el principal problema de la hipertensión, es el estrés de la vida diaria. Y eso no lo podemos evitar. Así es. Yo siento que es retomando eso, es nada más la parte del Estado, ¿no? Yo creo que las atribuciones que debe tener el Estado federal han faltado y por eso las adopta, y ya con eso termino, adopta los municipios y los adoptan los gobiernos estatales para frenar ese tema de competencia. Sí, una pregunta un poco provocadora para nuestros 3 panelistas. Acaba de comentar Fernando que ha faltado decisión o claridad en el gobierno federal para, dictar un estado de, ¿cómo se llama? De sitio o una suspensión general de actividades. Yo, desde un punto de vista personal, creo
que el gobierno federal se está mostrando más que nada respetuoso de lo que es el federalismo y está respetando la autonomía de los gobiernos de las 32 entidades para que en el marco constitucional federal actúen, pero en los hechos nos estamos dando cuenta de que algunos gobiernos estatales, como el de Yucatán, algunos municipios se están extralimitando, vulnerando los preceptos constitucionales de los derechos políticos y sociales de las personas y los derechos humanos. ¿Qué opinas, Manuel? Bueno, Un minuto, perdón. guay. Es Lo único que puedo, en difícil. todo caso, en un minuto es afirmar lo que yo pienso sin poder justificarlo. Adelante. Creo que Ajá. hay un problema muy grave en términos de sociedad. Es un problema de que no hemos sido capaces de construir una disciplina social. Yo había buscado información sobre el caso de Taiwán, porque Taiwán tiene una superficie de 36,000 kilómetros cuadrados. Yucatán tiene 40,000. Ahí andamos. Y Taiwán tiene 23 millones de habitantes. Yucatán tiene 2 millones. Taiwán tiene 400 casos registrados y 6 muertes. Y no han cerrado nada, ni han hecho confinamiento, ni nada. O sea, lo que tenemos enfrente es un Estado capaz con una sociedad disciplinada. Pero además las tradiciones, ¿no? Que no tenemos Manuel, ninguna de las dos cosas. Manuel, además las tradiciones culturales, ¿no? O sea, no es lo mismo que trates de implementar un programa que se dio en Taiwán, en China, en Alemania, donde no existe el comercio informal y donde son sociedades más disciplinadas que la nuestra. Entonces, no puedes traer acciones e implantarlas así nada más porque sí. Claro que no puedes copiar medidas. Lo que sí puedes hacer es exigir un gobierno eficiente, con una sociedad disciplinada, no tomando las mismas medidas. Aquí estaba muy claro y se dijo desde marzo que era necesario poner recursos para la población informal. Así es. No es invento eso, se ha dicho. El problema es que los recursos fueron insuficientes, se han canalizado fuera de tiempo y por canales ineficientes. Pero si se sabía eso, se sabía el problema, no es novedad. Entonces no estoy planteando que copiamos lo que hizo Taiwán. Lo que estoy diciendo es que cuando hay gobiernos eficientes y hay una sociedad responsable, las cosas son diferentes. El problema es de que entramos a la parte política de ciudadanía. Cuando tenemos miedo, somos capaces de vender nuestra libertad a cambio de seguridad. Y cuidado, porque después los políticos, para quitarles el poder, da mucho trabajo. Bueno, ya se está viendo ahorita. Fátima, perdón. Sí, yo creo que Manuel está poniendo el dedo en la llaga. O sea, realmente esta es una situación muy, muy particular, efectivamente. O sea, si el gobierno no entiende que hay diferencias culturales y que tenemos que tener en consideración que se tienen que generar programas de acuerdo a las culturas que tenemos, con el atraso que pueda tener nuestra propia cultura. Si todavía hoy tenemos casos en donde la gente agrede al personal de salud, en donde tenemos situaciones tan tremendas como esas, o donde también ocurren enfrentamientos frente a los cierres de fronteras, ¿cómo vamos a generar una política realmente de una sociedad de bienestar? Entonces, es utilizar efectivamente una situación que es real, desde la parte intimidatoria, desde el miedo, desde la imposición, que finalmente nos vuelve a poner como el gobierno que es capaz de decidir cómo la sociedad se tiene que comportar y nos tratan socialmente como si fuéramos menores de edad.
¿no? Y esto hay que decirlo claramente. Como mascota. Porque además, por ejemplo, el tema del alcoholismo y la ley seca. El alcoholismo es una enfermedad y esto hay que entenderlo. El problema de lo que es en realidad el consumo del alcoholismo, miren, Yucatán es el tercer lugar a nivel nacional de consumo de alcohol, ¿sí? El consumidor número 1 de Entonces, cerveza. De cerveza. Exacto. Entonces, vamos empezando por ahí. Si tenemos una circunstancia de este tipo, en donde además hay un 24% del total nacional que se ubica en Yucatán, que consume alcohol, y los ponen de un día al otro en ley seca, es no medir las consecuencias ni desde una perspectiva social, cultural y menos de salud. Entonces, se están evidenciando limitaciones gravísimas en la falta de formación para generar políticas públicas. Y lo peor de todo, Juan, permíteme aquí una cosita. Sí. Además, si hay quien se ha atrevido a hacer política clientelar en situaciones de pandemia, esto ya es el colmo de una circunstancia social en donde tenemos que decir, ¿cómo vamos a salir adelante? Si tenemos sociedades dañadas, con miedo, que nos han puesto en situaciones de déficit y luego encima todavía hay quien se atreve a llevar despensas en política clientelar a la gente más necesitada, me parece ya el colmo de una circunstancia ridícula y de daño social a nuestra gente, ¿no? Entonces, creo que ahí sí estamos frente a una situación muy complicada y de acuerdo totalmente con Manuel. Lo mejor para el COVID es el distanciamiento físico y el jabón y el agua. Nada. Acá, y acá, Fati, una pregunta que incluso lo dijo Manuel, Fernando, hasta ahorita yo no he escuchado, y lo hemos dicho desde el principio, como cuchillito de palo, ¿dónde está el Consejo Estatal de Salud? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Por qué no se la ha visto para hacer, ahora sí, una política de salud integral? Porque se están haciendo cosas a la que se me ocurre que hay que hacer, ¿no? Y yo he criticado como médico, y lo dijo, pones 500 camas en el siglo XXI, pones 100 camas que vas a habilitar en Valladolid. Yo desde el principio dije, ¿dónde están los médicos? A ver, secretario de Salud, infórmame cuántos especialistas hay para cada área. Y hasta el día de ayer, y lo voy a dar a conocer al rato en un escrito, en el cual el día 22 de abril, el secretario manda a solicitar a los médicos, al Colegio de Médicos Profesionales, diferentes, que por favor, empieza la contratación de médicos especialistas, anestesiólogos, ¿cómo se llama? Neumólogos. Espérate, y eso es lo que ha pasado, Fátima, que yo doy una imagen de miedo poniendo 500 camas y 100 en Valladolid, pero yo incluso un artículo la semana pasada puse, ¿dónde están los médicos? Ya están las camas. Y me contestaron vía Twitter, amablemente por la Secretaría de Salud, que si yo quiero participar, que yo envíe mi currículum. O sea, esas son las cosas que por falta de transparencia, Manuel, Fernando, disculpa, no puedo entender cómo podemos, y tú lo decías, Fátima, el miedo. Hemos logrado, Manuel, que esta campaña sea una campaña de medio constante y a la gente la dejas, y vemos a alcaldes que hoy mismo el alcalde de Humán lo detuvieron ahorita en el fraccionamiento Piedra de Agua porque él estaba llevando a sus amigos solamente las despensas y la gente molesta. Eso está pasando, quiere llevar agua por sus molinos. Fernando, no puede ser. Sí, claro. Es un elemento importante, ¿no? En el tema de la discusión y del análisis de salud pública. Me acuerdo del argumento que decía el gobierno cuando manifestaron la ley seca. Más allá de pensar del distanciamiento, del problema que genera que las relaciones sociales, familiares, pues también el consumo de la cerveza en muchos municipios del interior del estado, incluso aquí en las ciudades, en la ciudad de Mérida, es un elemento de reunión, ¿no?
se reúnen para tomar la cerveza y es un medio, pues si lo que estás buscando es un confinamiento físico, un distanciamiento, pues eso es un elemento, ¿no? Ahora, se puede igual reducir que solamente se consuma en un lugar, ¿no? En un predio, pero pues es muy difícil controlar ese tipo de circunstancias, ¿sí? Amén de los problemas sociales, de los problemas de relación entre familias que existen, que eso no se pueden ocultar y que están presentes todavía, ¿no? Salvo la época del Salvador Alvarado, ¿no? Que se prohibió el consumo de alcohol. En la época de la temperancia, en el caso de los Estados Unidos y el tráfico de licor de los Kennedy, no han habido antecedentes históricos que puedan demostrar realmente los efectos que puedan traer y reducir en ese aspecto. Pero sí es un elemento importante que está siendo presente y que yo creo que valdría la pena, ¿no? De hacer un saldo, quizá por el momento de la pandemia, ¿no? Es muy difícil pensar en algunas cosas más que la incertidumbre que te está generando, que puedas contagiarte, que no salir, que la curva se va a disparar, que cuándo vamos a regresar a su trabajo, que cómo va a aumentar esta situación. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron al secretario de Educación Federal, Moctezuma Barragán, decía que es muy probable que los docentes que les dan clase a nivel de primaria, ¿no? A los alumnos, pues sean los que les den el siguiente ciclo escolar, es decir, que haya un pase directo, que por lo general siempre existe, el pase directo a nivel primaria y que el que le dio, por ejemplo, en segundo año, le dé en tercer año, ¿no? Para que se terminen de ver los temas centrales. Ya los ¿no? conoce, ¿no? Conoce qué nivel claro. conocimiento quedaron. Se me hace lógico, ¿no? Se me hace bastante lógico pensar eso. Que de hecho se da, ¿no? El pase automático, muy por abajo del agua, pero es una práctica. No, bueno, aunque no se puede escribir, lo pasen automático porque no se atrasen. Ajá. Claro, es cuando llega... Es algo normal en la SEP, es algo que siempre se ha visto. Nadie se va a morir por 2 o 3 meses que no haya clase. Así es. Claro. El problema es que cuando llega a media superior, ¿no? Ahí ya no hay un pase automático. Y así ahí es. Lo regresa. ¿No? Ese es el problema. Hay que tener cuidado porque la educación tiene un sentido. Y cuando quieres cumplir burocráticamente un programa, se pierde de vista el sentido. Entonces, yo creo que lo importante aquí, de lo que está pasando, y lo decíamos, es que ojalá que las autoridades, de verdad, como decía Fati, no quieren llevar agua por sus molinos. O sea, las cosas, si trabajas bien, si has hecho un trabajo político bien, la gente te lo va a recompensar. No te estés tomando la foto a cada rato, por favor. De veras, eso indigna a la sociedad. O sea, la gente, decíamos, no somos niños chiquitos. Si te tenemos como autoridad, es porque la gente votó por ti y cree que vas a hacer lo mejor. Pero muchas veces esas imágenes de campañas mediáticas, como que ya la gente llega un momento o que venga Superman a salvar a un posible suicida. Esa gente ya no se los cree, por favor. O sea, no hagamos teatro, show. La gente quiere gente seria, estadistas o políticos. ¿O no, sí, Manuel? Mira, justamente estaba pensando en lo que decía Juan, de que no podemos copiar lo que Taiwán hizo, porque su economía, su cultura es diferente. Pero no estamos copiando lo que está haciendo Italia, lo que hizo España, con una cultura diferente y con una estructura económica diferente. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo creo que el problema es que se necesita lo que decía hace un momento, Gerardo. Un estadista que sabe cómo responder de manera apropiada a las circunstancias. Tenemos un problema de emergencia sanitaria, se necesitan médicos, etc. El punto es, ¿qué van a hacer con los médicos y las enfermeras y con todo el personal de salud? Porque cuando regresen a su casa van a enfermar a sus parientes. Entonces una política es decir, espérate, tengo que habilitar un hotel donde ellos puedan ir y venir y con todos los servicios, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con las mujeres que sufren violencia? Pues igual, así es. Para habilitar hoteles, etcétera, para meter a esas mujeres con sus hijos allá frente al padre que no solo es violento, que si ya no consume alcohol y entonces está histérico y esto va a ser un problema grave. Es decir, hay que reconocer que los programas hay que irlos ajustando, tomando decisiones en el camino, y eso es lo que caracteriza a un buen gobernante, a un estadista. El que es capaz de irse adaptando a las circunstancias.
tú tomas una decisión en función de ciertos datos, pero cuando vas aplicando, por ejemplo, ahora el caso de una persona por coche. Hay 3 ejemplos que han salido en las redes. El primero, el que tiene que llevar a su esposa a trabajar, porque su esposa no maneja y porque el coche lo necesita en la casa para cualquier emergencia. ¿Qué va a gastar en taxi? Porque no pueden ir 2 personas. La persona que dice, yo no sé manejar, pero mi tarjeta, de ahí saco dinero. Le voy a dar mi tarjeta y mi NIP a ciertas personas que después no sé si van a tener acceso a cuánto tengo y me pellizquen, ¿sí? O la señora que dice, oiga, pero yo soy el que escoge, yo soy la que escoge los alimentos porque si mando al marido me trae cosas verdes, etcétera. Así es. No sé manejar. Es decir, 3 elementos mínimos que estoy dando de que el genio que se le ocurrió que una persona por auto debería repensarlo y decir, pues 2, ¿no? 2, es decir... Simplemente, mi querido Manuel, la cajeteamos. ¡Punto! Sí. Somos y cometemos errores y al sobre el punto marcha que se compone. es fundamental. La responsabilidad. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, amigos que yo esperaba que tuvieran mi punto de vista, me resultaron bastante autoritarios, como dijeron, no, palo a la gente, ¿no? Y yo les digo, no, espérate, a los políticos les gusta mandar, a los policías les encanta sentir que ellos tienen el poder, a los militares también. Cuidado con dejar nuestra seguridad, nuestra libertad a cambio de la seguridad. La libertad va junto con la responsabilidad. Cuidado con lo que piensas porque se te puede cumplir. Conceder, Los exacto. irresponsables necesitan vigilancia y aquí Fátima nos puede ilustrar más. Los Fátima, responsables no necesitan vigilancia, son libres. Los irresponsables son los que necesitan vigilancia. Entonces, lo que necesitamos es aprovechar esta circunstancia para exigir, pedir, buscar la forma de que la gente asuma la responsabilidad y decirle, tu salud, la de tus familiares, de la sociedad, es responsabilidad de cada uno, de cumplir con las normas sanitarias, porque si con solo jabón acabamos con eso, pues es lo que hay que hacer es cuidar eso, lavarnos las manos, usar cubrebocas, la distancia física, etcétera. Si todos actuamos con responsabilidad, andar poniendo cosas que si solo un coche, solo una persona, no pasan de ser actos autoritarios de emergencia, de copiar lo que hacen otros gobiernos en condiciones diferentes a las nuestras. Yo creo que hay que irse hacia allá y las personas que no sean responsables, hay que buscar que la misma sociedad los presione para ser responsables, a través de las redes, denunciarlos, exhibirlos, etcétera. En fin, buscar mecanismos de presión social y no dejar en manos del gobierno que maneje toda la epidemia, toda la pandemia, porque vamos a salir como ciudadanos con una sociedad políticamente debilitada, con políticos autoritarios, con que ellos quieren mandar y decidir lo que los ciudadanos no. Yo creo que aquí los ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decir, espérate, la pandemia la vamos a superar partiendo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Lourdes, precisamente acaba de tocar un punto muy importante, Manuel, que es el que es la sociedad la que debe de ser responsable en su actuar, en su ser, en su deber y, sobre todo, hacer respetar su vida privada y no dejársela a decisión de los gobiernos, sea nacional, local o municipal. Y además, otra cosa que tú mismo tocaste, que es el aspecto de implementar, y que aquí se ha comentado por ustedes 3, implementar medidas que se están realizando sin un debido manejo y conocimiento sobre todo de la realidad. Y que eso nos da y nos evidencia que los gobiernos no están realmente conociendo a la sociedad que están dirigiendo, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. ¿Cuál es tu opinión? Para mí, realmente es un tema bien difícil porque partimos del hecho de que efectivamente creo que los gobiernos
no están conociendo a su sociedad y están realmente alejados de un sentir, están totalmente obtusos a escuchar desde otro lugar nuevas formas de hacer política, nuevas formas de generar acercamientos. Las personas, como decía, en general, somos vulnerables. Tenemos que compartir una condición de derecho, tenemos que ir hacia una sociedad que nos permita generar recursos de acompañamiento y que nos permita particularmente vivir nuestro derecho como ciudadanos. Y este es el tema, ¿no? Yo creo que tenemos que regresar al tema de la ciudadanía. ¿Cómo se ejerce el derecho como ciudadanos? Pero sí, todas las políticas van enfocadas a una forma de represión, desde una manera autoritaria, estamos exactamente en el sentido opuesto de lo que pretendemos. Entonces, primero pongámonos de acuerdo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Quiénes son y quiénes somos? ¿Quiénes son los otros y quiénes somos nosotros? ¿Por qué existe esta diferencia entre los otros y nosotros? Si tenemos además una sociedad con un alto índice, generalmente, de personas que consumen muchos antibióticos, no solamente en términos de las enfermedades físicas y biológicas, sino además que consumen mucho medicamento psiquiátrico, porque tenemos sociedades que tienen, por lo menos en el mundo existen 450 millones de personas afectadas por problemas de salud mental, ¿sí? Entonces, de repente, frente a una pandemia, resulta que todos los elementos que impactan generalmente nuestra vida cotidiana se ven totalmente modificados. Y pareciera que entonces tenemos que actuar desde la normalidad, cuando tenemos sociedades que en su vida cotidiana no pueden actuar normalmente. ¿Por qué? Porque viven en la precariedad, porque tienen falta de recursos desde el lugar de la medicina, porque no tienen un sistema sanitario adecuado, porque no hay educación, porque no hay un sistema alimentario como debe de ser. Entonces, claro, yo creo que lo que está haciendo esta situación de pandemia es poner en evidencia lo dramático en los que nos han colocado muchos de los sistemas totalitarios políticos que han dejado de lado las libertades de las personas. Y lo que menos han pensado en seguir cultivando es la posibilidad de que el ser humano genere recursos de sobrevivencia propia, de sobrevivencia emocional, de bienestar, sino más bien nos han ido como recortando la posibilidad de crecer. Y esto, tarde que temprano, repercute y aquí tenemos frente a una situación de crisis, de estrés violento, vamos a ver cómo va a suceder todo esto, porque entonces vendrá el efecto que van a generar el estrés postraumático que una situación tiene, no solamente en términos de la salud, sino en términos económicos y políticos. Porque ahora viene, después del coronavirus, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Lo que yo llamaría estrés postraumático social y político. Esto es lo que viene después. Y nadie estamos pensando hacia allá. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en el terror de una situación en donde nos han colocado. ¿Por qué? Mientras nosotros estamos aterrorizados socialmente, alguienes están construyendo nuevas políticas que quién sabe cuáles sean. Y ahí vienen las circunstancias que tenemos que empezar a pensar más allá de lo que estamos en este momento viviendo. Entonces, la cosa es grave. Don Fernando, disculpa, sí. Ahora sí, con el comentario de Fernando esperamos cerrar. Ya casi una hora. Vamos, demasiado entretenido, demasiado interesante, como me dicen por acá. Pero, don Fernando, ¿cuál sería tu comentario final? Gracias, Juan. Pues mira, haciendo un poquito de un balance, ¿no? Y retomando aquellos comentarios clásicos, ¿no? Del cómo actúan los actores sociales, actores políticos, como se le llama en la ciencia política.
hay que hacer, está presente esta idea del pensamiento weberiano, ¿no? El uso de la violencia legítima, el control lo tiene el Estado. Y en esta lógica weberiana está también presente entender que en tiempos de pandemias, como decía autores clásicos, incluso antes del pensamiento moderno, hay que entender que en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, pues entonces el Estado tiene una función muy importante que es la del control, y ese control social lo tiene que ejercer, porque si no, no hay autoridad quien gobierne. Y si cae en un terrorismo, en un desgobierno social, pues entonces el caos va a imperar en el desarrollo del comportamiento cívico. Si bien es cierto es que a veces el Estado no tiene esa legitimidad ciudadana porque no se la ha ganado a pulso o poco a poco ha sido este proceso de confianza ciudadana, pues está la lógica del entendimiento que tienen que respetarse las leyes y el reglamento establecido. El problema es que a veces no se puede entender, bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Hay un poco de eco. El problema es que a veces no queda muy claro el por qué tiene que ejercerse, porque no está una explicación lógica, científica, de por qué deben andar solamente una persona en vehículo, independientemente de que diga, no, pues es que evitar la curva de la pandemia. El por qué, fíjate, no puedes transitar o no puedes entrar al municipio. Pues es que vengo a ver a un familiar, entregarle una despensa. No, pues es que no. Entonces ahí es cuando pues impera la ley de Herodes, ¿no? O sea, es decir, yo mando aquí, yo pondero acá, yo desarrollo y entonces se exacerban las funciones y queda un autoritarismo, pues, en todas las esplendor hasta donde sea posible y el Estado le pueda funcionar. Entonces ahí está la lógica imperante del quehacer social y el desarrollo de los comportamientos socioculturales que tienen los actores sociales. Y decíamos un rato, esta parte de la lógica de llevar el agua a su molino, de entender que la clase política está privilegiando los intereses de los particulares y del desarrollo social, etcétera. De su grupo político. Así es. Sí. Hay que entender que la ley solamente limita cuando es específico para decir para actos en materia electoral, para especificar que yo pretendo ser aspirante, que es un acto anticipado de campaña. Mientras no lo diga, pues en la ley está establecido, ¿no? Entonces ahí también pudiera modificarse esa parte, porque uno como funcionario público está haciendo proselitismo y no está explícito en la ley. Entonces por allá pudiera modificarse para un tema más adelante. Algo que no se ha tocado y a lo mejor pongo el tema para un tercer programa si se animan. Perfecto. Es el tema de la ley de amnistía que se acaba de decretar, en el cual pues personas que están en suspendidas sus garantías, que están en la cárcel, saldrán libres precisamente, y se espera un desarrollo de unos 2.500 a 3.000 personas que saldrán, y que es un tema interesante de analizar por delitos menores que son pues producto de un análisis social, perfecto, político. Fernando, sí es importante. Sí. No, Juan, gracias, Sí. Juanito. Bueno, nada más para terminar, Gerardo, y abusando de tu hospitalidad, quisiera yo preguntarles, para que nos contestes en un minuto, a nuestros tres panelistas, ¿cuál sería el escenario idóneo al término de esta pandemia? ¿Cuál sería, a su juicio, el mejor escenario? Manuel. Pues para mí el mejor escenario es un ciudadano responsable, consciente de la importancia de su salud y de la necesidad de participar en la construcción de una sociedad donde los objetivos fundamentales sean el ser humano. Es legítimo crear una empresa para obtener ganancia, pero que produzca algo que realmente le traiga bienestar al ser humano. Ese es el ideal, el sueño guajiro, pero bueno, se vale soñar. Así es. Claro, gracias. Lourdes.
Fátima. Perdón, Fátima. Fátima. Segunda vez de Lourdes. Lourdes, Segunda Lourdes de vez. Fátima. Segunda vez que me dices Lourdes. No sé quién es Lourdes, pero En su corazón tiene algo Lourdes por allá, Juan. no sé. Le van a pegar. Juan, es muy interesante porque yo creo que el estado de lo que buscamos es un estado de bienestar, un estado de ciudadanía plena, un estado con libertades, un estado sano, un estado que pueda realmente generar y hacer que se construyan los mecanismos para que la gente simplemente esté bien, sea feliz, mantenga un equilibrio y pueda ser entonces productiva, adecuadamente sana y compartir los momentos y los estados de bienestar. Una sociedad de bienestar. Eso sería ideal. Y si fuéramos realmente comprometidos con esta idea, podríamos aprovechar esta situación de crisis, esta pandemia, para generar cambios sociales. Creo que igualmente el Estado tiene una grandísima oportunidad, si tiene buena voluntad, para proponer alternativas convincentes, conducentes y de bienestar. Así es de que, pues, Estado, pónganse las pilas, pónganse en su tarea, hagan lo que tienen que hacer, que nosotros desde la academia y desde nuestro compromiso, por lo menos, creo que estamos y seguimos trabajando como debe de ser. Así es de que vamos a darle. Muchas gracias. Fernando. Pues yo creo que varias, ¿no? Hay que checar el saldo social, económico y político, pero primero se me ocurre pensar en un seguro de desempleo para épocas de emergencia, de contingencia, no solo de pandemias, épocas, por ejemplo, de huracanes, donde se pierda la producción. Seguramente pensar en esa parte, seguramente pensar en retomar ese tema del estado de excepción, de cuándo el Estado tiene que ejercer esas funciones, cuándo debe decretarse, independientemente que solo le pertenezca por decreto al presidente, cómo el legislativo puede impulsar que se lleve esto a cabo y cómo implementarlo adecuadamente de la mano de un plan DN3 que está funcionando, que pudiera aplicarse muy bien para esto. Regular mejor la economía en situaciones de emergencia y de vulnerabilidad, como pues de las experiencias amargas se aprende. Ahora sí que café con sabor amargo, aunque igual yo lo tomo de esta manera. Entender que la lógica de entender las relaciones de producción es, primero, satisfacción económica, atender los sectores primarios de la economía, que se garantice la alimentación, la productividad. Y creo que el tema de salud muy importante, que se vea reflejado muy bien la influencia que tiene el Consejo Estatal de Salud, los consejos estatales, un consejo nacional, que vayan de la mano, que sea un corte específico de información para que no exista este conflicto entre las estadísticas que manejen los gobiernos estatales con el federal y que quede muy claro, protegiendo los datos personales de las personas, cómo ese proceso de infección que se llevan a cabo, porque yo creo que esto es un elemento que, bueno, ojalá no sea una circunstancia caótica más adelante, pero sí que puede entenderse cómo se está llevando a cabo, cuál es el manejo de la información, por qué cómo son los factores de transmisión, por qué se están dando. Yo creo que eso es muy elemento. Además de generar esa política de salud pública que favorezca a todos, ¿sí? Yo creo que por allá estarían unos 5 o 6 puntos elementos importantes, ¿no? Perfecto. Correcto. Gracias por todo, Juan. Gracias, muy amable. Hasta la próxima, señores. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Ay. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas. Café con sabor amargo.